Bueno, buen día a todos. A continuación se hará una presentación del respectivo taller número 3 de la materia de electrónica industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, correspondiente al segundo semestre del 2020. Bien, entonces como podemos apreciar, aquí podemos ver el HMI con su respectivo tablero de comandos y lo que sería como un proceso de fabricación de biodiesel. El proceso de fabricación se hizo tal cual se especificó en la guía facilitada para el taller 3. Pues así por encima podemos ver pues nuestro tablero de comandos con todos los botones disponibles, una pequeña pantalla que ayuda también como guía para el usuario que decida usar lo que serían los botones, las válvulas, los sensores, todo lo correspondiente al proceso. Pues adicional a sus testigos también que le indicarán cuándo es necesario que se ejecute una acción, digamos como presionar alguna de las válvulas, activar alguno de los sensores o cualquiera de las tareas requeridas. Bien, una explicación así por encima de lo que podemos apreciar aquí en el HMI es pues el almacenamiento de aceite, que aquí es donde va a empezar todo, junto con los almacenamientos de soda cáustica y metanol, y el tanque de agua. Estos se llenarán al principio de lo que sería como el proceso, después de haber ya que el usuario haya seleccionado las garrafas por medio de esta interfaz. Pues después de eso pues se hará la mezcla entre soda cáustica y metanol, está bajar el reactor de presión, pero antes tiene que pues darse la separación entre los residuos de aceite y pues lo que sería el aceite puro para el filtrado y deshidratado, que luego pues llegará aquí al reactor de presión, se mezclará con la parte de soda cáustica y metanol, hará sus debidos procesos de calentamiento, de presión, de limpieza, de todo tipo, pues por medio de las válvulas pues también se harán todas las tareas necesarias, digamos acá en el filtrado y deshidratado pues se hará el calentamiento. Para este taller pues decidimos hacer lo que pues, se podría decir como los de temperatura, los indicadores, de manera digital pues para que haya una mejor visualización debido a que los analógicos no se podían observar muy bien en el proceso. Entonces como que es más cómodo para el usuario verlos de manera, por así decirlo, digital. Los sensores pues cuentan con sus respectivos testigos también durante el proceso. Entonces el usuario pues sabrá cuando, digamos, un sensor ya llegó a su punto, que la presión también ha llegado a su punto. Digamos aquí, por ejemplo, el sensor de viscosidad, cuando pues ya detecte pues que ya no hay más como glicerina para pasar al proceso, después de la limpieza en el reactor de presión, etcétera. Los que vemos acá, pues son los sensores, los que están en esta zona como de un gris más oscuro, pues detectarán lo que, digamos, en el caso de viscosidad, como mencioné anteriormente, detectará la glicerina, aquí detectará el caso de los sensores C2 y C3, pues hará la separación entre residuos y emulsión, acá es el de residuos y aceite, y así por encima creo que son, bueno, aparte también de los de humedad, que están tanto en el tanque de filtrado deshidratado como el de lavado y deshidratación. Mm, las motobombas que ayudarán pues a llegar a los respectivos tanques y pues este caso también ayudará con la reglamentación del aceite. ¿Qué más? Nada, pues también cabe aclarar que durante el proceso se hacen uso de válvulas. Unas son on-off, o sea, directamente o se encienden o se apagan, no hay como un punto medio o algo por el estilo. Y están lo que serían las válvulas proporcionales, que pues por motivos de que el usuario se tenga como una idea visual de la diferencia entre ambas, pues se colocaron un poco más oscuras que las válvulas tradicionales de on-off. Las válvulas proporcionales se ofrece que deben ser pues como ajustables a la velocidad de transferencia por medio de ellas. Entonces, pues lo que se hará básicamente es que pues se pueda controlar la velocidad en las proporcionales. Cosa que pues no va a pasar en las de on-off porque solo funcionan o encendidas o apagadas. Aquí por medio del tablero
colocamos 3 botones de lento, medio, rápido, pues para que el usuario decida a qué velocidad sea necesario abrir la válvula. Bien, eso sería como más o menos como una explicación de lo que sería como la parte del procesamiento, de lo que sería como el aceite para llegar a la parte de almacenamiento de biodiesel. Después de esa parte vendría lo que sería la parte de los cilindros, que es como la parte neumática. Pues la parte neumática cuenta con 4 partes. Una de ellas es la cinta transportadora, que será como la etapa de transferencia. Cada una de las etapas pues vendrá indicadas también aquí en el tablero de comandos. Se indicará con el testigo correspondiente cuando una etapa está activa, o en el caso de que se seleccionen garrafas, pues cuando es necesario que el usuario pues haga contacto con el tablero para elegir la garrafa siguiente al proceso. Está también la parte de etiquetado, que es la que viene etiquetando lo que serían todas las garrafas. La parte de envasado, que es donde se va a enviar todo el biodiesel a su respectiva garrafa. Cabe resaltar que son 3 tipos de garrafas que se tienen que llenar: las de 5 litros, las de 10 litros y las de 25 litros, dependiendo pues de lo que el usuario haya elegido al principio en la selección de garrafas. Y por último, la parte de lo que sería como las tapas. Aquí vemos que por medio como de una ventanilla llegan las tapas al respectivo cilindro. Pues por presión las colocará y luego serán mandadas como por un túnel que tendría como el de almacén. Eso más o menos pues sería como el resumen de lo que se puede visualizar en el HMI correspondiente al taller 3. Ahora, pasando a la parte del grapset, o pues como el código de lo que sería el programa, podemos observar que pues en, en esta sección pues vamos a explicar un poco lo que sería más o menos como el proceso. Directamente pues cuando arranca el proceso se tiene que elegir un modo, si es de producción o de test. En el modo de producción, pues entrará directamente a producir lo que sería el aceite de biodiesel, el almacenamiento en garrafas, etc. En la parte de test se hace como una especie de evaluación de las válvulas y de todo el sistema. Como pudimos observar en el HMI, pues son muchísimos botones, entonces pues se tiene que llegar a como una especie de control de los mismos. O sea, evaluar de que todo esté funcionando como debería estar. Ya terminado pues el modo test, el usuario elegirá si pues decía finalizar, o pues si antes de terminarlo también se le da la opción de poderlo finalizar previamente. Eso por un lado. Digamos que acá en ya lo que sería como la producción, pues vemos que hay como un proceso paralelo. Pues es el bloque de selección de, de lo que serían como las garrafas, la selección inicial. Paralelo a eso hay un bloque que se llama lo interno, que son como procesos como paralelos que se ven hacer como aparte, que pues ayudan a colaborar como durante el proceso. Esos procesos serían como tener en cuenta, digamos, como el proceso de las garrafas que se han producido, manipular pues lo de las válvulas proporcionales para no extender mucho los códigos. Algo que pues se me olvidó mencionar también es que pues las estructuras, o sea, los bloques, las transiciones, están elaboradas en lenguaje estructurado, pues como para una mayor comodidad y porque son mucho más cómodos a la hora de elaborar esta parte de desplazamiento y todo lo relacionado. Aquí vendríamos pasando a lo que ya serían como el inicio de las fases. Como se enuncia durante el taller, la fase 1 y la fase 2 deben ser paralelas. Por lo tanto, a la hora de arrancar pues lo que sería la producción, vemos que hay como una especie de bloques paralelos. Cada bloque, cada fase tiene un bloque externo que es correspondiente a lo que sería el rearme, debido a que pues el proceso de rearme pausa todo lo que sería totalmente la producción.
En caso de que pues se requiera pausar la producción, o sea, que se finalice todo, pues es necesario que haya como una especie de pausa, o sea, que durante el proceso pues esté aquí en contenido, pues es una especie como de stand-by, se podría decir, y que cuando se proceda a continuar como la producción, pues se devuelve aquí a lo que sería como al bloque original. Pasamos a la fase 3, fase 4, todas con su respectivo rearme. Esta es la fase de la sosa cáustica en la fase 2. La fase 1 es la del almacenamiento de aceite inicial. Ya empiezan las partes pues de lo que sería como la separación de residual con filtrado, el calentar el filtrado y deshidratado, pasarlo al tanque de presión, se podría decir. Los procesos que hay internos dentro del tanque de presión, que sería como mezclar los dos tipos de, o sea, pues la mezcla y el aceite, la separación de la glicerina por medio de válvulas, la presión con las bombas de vacío, la liberación como de humedad y presión, eh, eso así como por encima de grandes rasgos. Cada uno pues tiene pues sus temperaturas adecuadas dadas por el autor, su presión dada a través del autor también. Luego ya veníamos a la parte de lavado y deshidratado, que es la sección como de la derecha. En esta pues por medio de un tanque de agua se hará el lavado. El primer lavado, que después por lavado de niebla se realizará 3 veces, o sea, se repite el mismo proceso 3 veces. Será por medio de una regadera. Luego seguiría el otro lavado, pero ya sería como de burbujas. Este lavado pues se realiza 2 veces pues por recomendaciones del autor. Luego ya vendrían pasando a todo lo que serían estas zonas, que es como lo que mencioné anteriormente. Todos los procesos que se hacen dentro del lavado deshidratado se hacen durante estas fases. Aquí vemos que pues se salta de la fase 11 a la fase 14 porque la fase 14 es como una fase interna entre la 11 y la 12, que pues especifica qué se debe hacer si aprueba el control de calidad o no. Entonces, por medio de una especie como de tubo ensayo, se abrirá rápidamente pues para que no haya contaminación con el ambiente entre el biodiesel y pues el aire. Se tomará una pequeña muestra en la cual pues si sale positiva, o sea, si la muestra está bien, se enviará directamente al tanque de almacenamiento de biodiesel. En el caso de que no, se hará por medio de unas válvulas auxiliares, que eran las mismas de la emulsión, la 17 y la 19, y pues se enviará todo esto que pasó de lavado y deshidratación a otra zona, pues para mirar si se puede realmacenar el aceite que se tiene en ese punto, o si se puede reciclar algo de ahí. Eso sería como un resumen de esta zona, la de control de calidad. Pasaría al almacenamiento de biodiesel, que es como la zona donde se hace como la separación, y pasamos a la fase final, que fue la fase que pues no necesita tanta manipulación de parte del usuario, que es la parte neumática del envasado, la transferencia, el tapado y el etiquetado. Cabe resaltar que pues toda la producción se realizó. Inicialmente pues se tenía propuesto dentro del taller que eran de 150 litros, o sea, toda esta producción era para 150 litros de biodiesel, pero debido pues para ajustar las cuentas y debido a que los requerimientos mínimos eran entre 500 y 1000 y pues 150 no ajustaba con las cuentas entre esos límites, pues se llegó a un acuerdo y pues se dejaron que el almacenamiento y toda la producción iba a ser de 250 litros, debido a que es como una especie como de múltiplo de los límites. Entonces pues se podría ajustar muchísimo mejor las cuentas, inclusive para las etapas de reserva y litros a realizar. Por lo tanto, pues esta producción pues se van llenando todos los galones respectivos hasta que pues se vacíe todo lo que llena el almacenamiento de biodiesel, y en este punto pues esta zona pasará, pues se finalizará, o sea, llegará al bloque final,
que pues se apaga todo, o sea, como que se apaga la producción, si se desea pues se vuelve a empezar de nuevo, desde cero. O en su caso, si todavía falta pues producciones para cumplir la demanda de biodiesel estipulada por el usuario, se repetirá otra vez todo el proceso desde la fase 1 para producir otros 250 litros y así hasta que se cumplan con los litros estipulados por el usuario. Eso sería como un resumen de lo que sería aquí como pues el desarrollo o el proceso de la fabricación de biodiesel, explicada pues gracias al lenguaje Grapset y al lenguaje de texto estructurado. Bueno, ya con los parámetros claros del HMI y de lo que sería la estructura del Grapset y el lenguaje estructurado mostrado previamente, pues procedemos a hacer la prueba correspondiente a lo que sería como el proceso, ¿no? Lo que se vendría simulando. Entonces vamos a iniciar la simulación a continuación. Y pues como podemos apreciar aquí en el tablero de comandos, pues tenemos que darle el botón de arranque para iniciar lo que sería pues el proceso como tal. Aquí arriba podemos apreciar la pantalla, vemos que no se ha encendido porque pues se enciende después de entrar a modo producción, que sería el botón azul. Entonces vamos a ingresar a modo producción y vemos que automáticamente nos sale un mensaje que dice que seleccione las garrafas a producir y el correspondiente testigo de que estamos en la zona de selección de garrafas. Aquí podemos ir sumando las garrafas necesarias según pues lo establecido. Recuerden que pues es mínimo 500 litros y máximo 1000 litros. Entonces el sistema está programado para que en caso de que pues no se cumpla con la demanda de litros mínima o máxima, pues así el usuario le dé inicio, se le va a iluminar como en rojo el testigo diciendo como que los litros pues no son los requeridos bajo los términos del taller. Entonces pues vamos a ir aumentando lentamente. Como podemos ver aquí también lo podemos disminuir o aumentar según lo requiera o lo exija la guía. Entonces pues como por términos de no alargar mucho el video se podría decir, pues vamos a dejarlo en el pedido mínimo y vamos a dejar una cantidad pues enorme de litros de galones de 25 litros, pues como por acelerar un poco el proceso y puedes observar que el programa funciona pues como correctamente. Vemos que aquí se nos pide que actúe la válvula 9, actuamos la válvula 9, se empieza a regar el metanol, mientras en los otros tanques pues se va llenando lo que sería el aceite o el agua según corresponda. Luego pues para el proceso de la fase 2 se nos pide que accionemos la válvula 8. Aquí podemos seleccionar la proporcionalidad, pero pues por acelerar el proceso vamos a darle que rápido. Vemos que aquí se movió la válvula, o sea, se está sintiendo y vemos que va saliendo el líquido de la sosa cáustica. Ahora el tanque del agua pues está lleno, pero será para el proceso futuro de lavado y deshidratación. Aquí se nos pide que apaguemos el mezclador cuando deseemos. Este mezclador pues lo vamos a apagar de una vez aquí en el botón de mix. Se esperan las 12 horas y como podemos ver ya este líquido está preparado porque ya pasó su etapa de reposo. Vemos que aquí ya pasaron pues las unidades de tiempo que se van a manejar, son como en media hora, o sea en este punto pues la idea es tampoco alargar tanto lo que sería como los tiempos, porque pues el almacenamiento de aceite requiere como una semana de reposo y pues o sea lo tratamos de hacer como lo más acelerado posible, pues para no tener que aguantar tanto y pues aquí ya se cumplieron las 168 horas que cumplen la semana. Aquí vamos a accionar la válvula 2 como se nos pide con su testigo y su mensaje. Aquí nos dice que seleccione la proporcionalidad, como mencioné anteriormente. Se pueden elegir entre las otras tres. Se proponía un slider, pero por mayor comodidad en realidad de realizar esto y pues que los sliders ofrecidos por el programa de PLC ABB, este AC1131, son pequeños y pues para aumentarlo también como que lleva sus problemas y pues un HMI pues de este tamaño, de esta magnitud,
no se visualizaría también como los botones. Entonces pues igual se hizo la consulta y se podría realizar esta propuesta. Entonces pues la aplicamos porque se nos hizo pues mejor. Más pues mejor visualmente se podría decir. Ahora, se nos pide que active el sensor C1, que es este sensor que está acá, que es el que divide pues lo que sería lo residual con lo de filtrado y deshidratado. Es como un sensor de consistencia, se podría decir. Cuando se activa, pues debido a que pues los sensores no hay como una posibilidad de que valga la redundancia, se censen la cantidad de aceite o de residuos, eh, pues lo tiene que hacer uno manualmente como por dar el efecto de que está censando. Bien, pues ya cuando censó que pues ya de lo que hay es aceite y no residuos, el líquido no va a pasar por este lado, sino va a viajar hasta este lado. Por lo tanto, se tiene que activar la válvula 3 para que se haga el debido proceso de vertir pues lo que queda de aceite puro, por así decirlo, en lo que sería el tanque de filtrado y deshidratado. Ahora, pues se nos pide que esté en la válvula 1 para vaciarlo de los residuos y que sean enviados pues para utilizarlos más tarde, como en forma de reciclarlo. Si es de R1, encendemos la resistencia número 1, que es la que va a calentar. Tiene que llegar a cierta temperatura, aquí la podemos apreciar en el sensor de temperatura. Los 70 grados centígrados que se nos pide también en la guía y también ofrecidos pues por el experto en el video. Activamos el sensor de temperatura 1 indicando que ya llegó al punto y activamos la válvula 22 que es la de humedad para liberar un poco la humedad. Pues ya se detectó el sensor de humedad. Cuando se active el sensor de humedad 1, pues se tiene que cerrar inmediatamente la válvula 22, bajar la temperatura a 25 grados centígrados, esperar las 12 horas de reposo y andar a abrir la válvula 4, pero pues como podemos ver, pues también la válvula 4 requiere un complemento que es activar la motobomba 1 porque pues por aquí no va a poder pasar el líquido y es para enviarlo directamente al tanque de presión. Cuando encendemos la motobomba 1 vemos que pues se enciende y todo el líquido va bajando para acá y viene de acá el tanque filtrado y deshidratado. Puede que el programa se esté viendo un poco lento tal vez, pero esto se debe pues a que el programa de grabar pues consume bastante memoria y pues también el A-Sion 3 consume pues gran parte. Tiene una gran exigencia computacional. Bueno, accione la válvula 11, pues accionamos la válvula que corresponde para lo de la fase 2, pues mezclarlo con lo que tenemos de aceite. Vemos que se tiene que vertir una parte, o sea, no toda, es un porcentaje de litros. Luego se nos pide que active la válvula B12. Es proporcional, por lo tanto vamos a seleccionar la proporcionalidad rápida para acelerar el proceso. Tenemos que encender la bomba de vacío posterior a eso. Se enciende, pues aquí vemos que se va modificando los valores de presión. Se nos exige 150. Luego encendemos el sensor de presión 1, pues indicando que ya llegó al punto. Abrimos la válvula 5 y a continuación de eso, pues abrimos lo que sería la motobomba 1. Vemos que pues pasó hora y media de lo que podría ser como una realimentación del líquido respecto al tanque de reactor de presión. Abrimos la válvula 10, pues le damos lento para poder visualizar mejor lo de la liberación. Listo, de presión un poco. Se cumplieron pues las 2 horas dentro del tanque. Se abre la válvula B6. Como es proporcional, pues seleccione la proporcionalidad, pongámosle medio, pues como para ver un poco. Y notar que pues está en medio, pues sería como la mitad del valor que se mueve rápido y rápido, se mueve la mitad del valor que correspondería a una válvula on-off. Esto pues porque las válvulas de proporcionalidad son como, por así decirlo, más delicadas, o sea, más un trabajo como poco forzoso. Entonces pues se pueden vertir los líquidos de forma más lenta y de mejor forma también.
Vemos que aquí se activó el sensor de viscosidad 1, indicando que pues ya la diferencia entre pues lo que sería como lo que queda de aceite y glicerina, y se procede a mandar la glicerina a otra sección. Será enviado para usarse posteriormente de pronto más tarde. Se abre la válvula B11 para pues lo que queda de aquí de la mezcla de sosa cáustica y metanol. Se añade el reactor de presión, se vuelve a repetir el proceso, pues tanto de la presión, bomba de vacío, la encendemos. Lo que correspondería a la presión, como dije, pues indicador digital, con su respectivo testigo de que pues está censando. Aquí se nos pide que active el sensor P1. Lo activamos, vemos que aquí se encendió. Abrimos la válvula B5, activamos la motobomba 1, se vuelve a repetir el mismo proceso anterior, pero pues con menor cantidad de mezcla. Y activo la válvula B10, lento pues para poder visualizar mejor acá la salida. Se cumplieron las 2 horas, luego se cumplen 12 horas de reposo, que estamos viendo que acá acaban de pasar. Se trataron de hacer los valores pues proporcionales de hora, pues como para que se pudieran visualizar mejor. En especial estos que son muy pequeñas, pues se disminuyeron como sus unidades de tiempo, pues con cuestión de que se pudieran visualizar mejor. Pues solo para este punto en realidad, los demás sí estamos con unidades de tiempo de media hora. Ahora, abrimos la válvula B6, recordemos que es proporcional, le damos rápido. Vemos pues que pues se vació un poco más veloz que el anterior. Activamos el sensor de viscosidad 1, reconociendo que pues ya la glicerina ya pasó por esta etapa. Vaciamos el tanque de glicerina, sigue detectando que pues hay como el aceite, lo que podría decirse para el lavado y deshidratación, y activamos la motobomba 2 para enviar dicho tanque de reactor de presión al lavado y deshidratación, para hacer pues el proceso de lavado con el tanque de agua. Aquí ya vamos a hacer uso del tanque de agua que se llenó desde el principio. Activamos la válvula B15, recordemos que es proporcional. Aquí vamos a empezar lo que significa como la fase de lavado de niebla. Vemos que hay se tiene que activar la válvula 15, que es la correspondiente a la de la regadera. Y pues acá con su respectivo compresor. Activamos rápido, se nos pide que encienda el compresor para el lavado de niebla y listo. Podemos apreciar la niebla al fondo y pues el compresor haciendo pues su trabajo de niebla junto con el lavado. Se nos pide que se active la resistencia 3, que llegue a 55 grados centígrados durante 4 horas, como podemos ver acá en el indicador. Se tiene que abrir la válvula B18, recordemos que es proporcional, que es para lo de los residuos, démosle rápido, con cuestión de pues no demorarnos tanto en esta fase. El sensor 2 de consistencia pues ya detecta que pues ya los residuos pasaron y que se está detectando como una especie de emulsión. Por lo tanto se activa para que pues le dé acceso directamente a esta tubería y se abra la válvula B17, que es la que contiene ya emulsión. Cuando ya detecta que pues ya no es como emulsión sino como aceite, se activa el sensor de consistencia 3 indicando que pues ya puede tener de mandar emulsión, activando la válvula B15 para reiniciar otra vez el lavado. Según pues lo que se podría decir como recomendaciones del autor, se pide que se haga el lavado de niebla 3 veces. Aquí vamos a entrar a lo que sería como el segundo lavado de niebla. Vamos a tratar de acelerar un poco el proceso, o sea, dándole rápido a la válvula proporcional. Sensor de consistencia 3, P15, otra vez el tercer lavado. Vamos a iniciar el tercer lavado. Los lavados se realizan durante 2 horas. Y pues el calentamiento con la resistencia se hace durante las otras 2 horas, formando 4 horas y dejando lo que sería el tanque a una temperatura de 55 grados centígrados, mientras el compresor sigue pues haciéndolo el proceso de niebla. P18 se activa la válvula proporcional. Eh, Otro detalle que pues cabe mencionar directamente en este taller, ya que estamos en esta etapa, es que la válvula 18 y 17 inicialmente eran proporcionales ambas. Lo que pasa es que la válvula pues 17 en futuros procesos, especialmente los de fase de control de calidad, se pide que sea una válvula on-off. Y pues al ser residuos también se discutió sobre este pequeño cambio y se decidió dejar finalmente como on-off esta válvula. Sensor de consistencia 3, como podemos ver. Válvula 14, esta es la válvula pues correspondiente ya al siguiente lavado, que sería por burbujas, se podría decir.
activamos pues la válvula rápida y se tiene que activar al mismo tiempo el compresor. Entonces vemos que aquí ya salen las burbujas, sale pues ya ir más directamente el agua. Se hace con 1/3 de la cantidad de aceite disponible, es por eso que vemos que lo que sería el tanque pues se llenó, está como a su tope, se esperan las 12 horas, esa resistencia sigue a 55 grados centígrados, se abre la válvula proporcional, se vierten los residuos, se detecta emulsión con el sensor de consistencia 2, B17 se abre para enviar la emulsión, con el sensor de consistencia 3 se detecta que pues ya no hay emulsión, se vuelve a reiniciar el lavado con la encendida del compresor otra vez burbujeando y pues llenando lo que queda en el tanque de agua. Casualmente pues se alcanzó a medir muy bien los litros pues para que los dos lavados tuvieran 1/3 del aceite disponible en el tanque en el momento y a su vez pues también que el agua alcanzara según los requerimientos que da la guía para el anterior lavado de niebla con los litros específicos. Bueno, aquí se vierte lo que sería el último de residuos. Este pues de burbujas, como pudimos ver, se tiene que realizar 2 veces por requerimiento del autor. Se detecta que ya está la emulsión, ya se terminó de detectar. Se abre la válvula B20, que pues es la que vacía lo que serían los tanques correspondientes a residuos. Y el otro que vaciaría directamente la emulsión. Son válvulas on-off, como se puede apreciar, porque pues al final de cuentas son como residuos. O lo que sería restante de lo que queda del lavado. Se pide al autor que pues ya con el aceite lo que queda se calienta a una temperatura de lo que serían 60 grados centígrados. Aquí pues ya la detectó, le damos al sensor de temperatura 3 que es el correspondiente al de esta zona. Se abre la válvula B21 que al igual que la B22 pues es como un proceso para liberar humedad, ¿sí? Se activa el sensor de humedad 2 pues ya cumpliendo su objetivo, lo vemos aquí encendido. Se apaga esto, se deja un buen tiempo, se cierra la válvula luego de ese tiempo y pues se pide ya que pasemos a lo que sería como la sección del control de calidad, que sería como la fase 14, que es la que va después de la fase 11, entre la fase 11 y 12 se podría decir. Válvula 16, válvula 13 se abren rápidamente, se lleva una muestra de aceite a directamente lo que sería control de calidad y aquí podemos decidir cuál será el rumbo de lo que sería eh, pues lo del aceite que pudimos hacer todo este proceso. Bueno, le damos aquí pues que sí, porque queremos avanzar directamente a la parte de envasado y lo que corresponde a ello. Abrimos la válvula 13. Veamos cómo se llena el almacenamiento de biodiesel. Pues aquí ya se nos pide que seleccionemos una de las 3 garrafas disponibles. Vamos a seleccionar una 25. Aquí vemos que pues se activa el cilindro de transferencia, vemos cómo va andando lo que sería lo correspondiente a la garrafa, totalmente vacía. Va a ir directamente primero a la etapa de etiquetado, que toda esta parte pues funciona neumáticamente, se podría decir. Vemos cómo colocó la etiqueta de 25, vemos cómo se activa la presión, se llenó con los 25 litros correspondientes y por último el tapado. Va a llegar, voy a poner la tapa y adiós. Y aquí vemos que la cuenta aumenta en 1. Pues como todavía hay litros disponibles, pues este proceso se realizará las veces necesarias. Como se mencionó al principio del video, el tanque tiene disponible todo el proceso y pues lo que sería el tanque también. Tienen disponibilidad de realizar un proceso de almacenamiento de biodiesel de 250 litros. Lo cual equivaldría pues con, si solo mandamos pues lo que serían como garrafas de 25 litros, serían como pues 10. Seguimos mandando a partir del pues dispensador de galones. Mandamos hasta la zona de etiquetado, grabando la etiqueta. Por presión se llena lo que sería lo de biodiesel, los 25 litros, está bien, zona de tapado. Y listo. Ahora pues podemos mandar una de 5, por ejemplo.
que como podemos apreciar pues es mucho más pequeña que pues los otros galones enviados de 25 litros. Se posiciona exactamente para colocar la etiqueta, vemos que pues también bajó más. El letrero que indica que pues es de 5 litros, los 5 litros pues se llenaron. Digo que tiene pues una gran presión, pues se llenan rápidamente. Se coloca la tapa y listo. Ahora pues probemos mandando una de 10, aunque pues para esta prueba solo hicimos con una de 10. Pero pues igual vamos a mostrar el ejemplo de la garrafa, claramente. Vemos que pues esta corresponde a los de 10. Vemos que pues ahí se llenan, al igual que con las otras. Y pues así se puede apreciar que cada garrafa pues tiene como su tamaño, sus propias etiquetas y su propia forma. Ya pues viendo que se acabaron lo que serían como las garrafas de 10, si presionamos vemos que pues no nos da la opción de mandar una garrafa de 10 porque ya se están mandando lo que serían las garrafas pues ya estipuladas desde el principio de la práctica. Pues bien, vamos a seguir aquí avanzando. Pues a mandar las de 5 que quedan, pues para salir ya de una vez de ellas y que queden solo pues las de 25. Además que pues el proceso de las de 5 es rápido, el llenado. Para apreciar que pues también si se acaban pues las de 5 pues va a pasar lo mismo. El sistema pues no va a permitir que se sigan enviando más de ese tamaño. Y que vemos pues que poco a poco el tanque de almacenamiento de biodiesel pues se va a ir vaciando. Hasta que pues los litros realizados cumplan los 250. Cuando eso ocurra, pues cuando este evento pase, lo que va a pasar es que pues se reinicia totalmente el proceso para producir los otros 250 faltantes. Vale, ahora vamos a hacer con los otros de 25. Como vemos, pues cuando se selecciona la garrafa también se apaga el respectivo testigo. Y pues se van teniendo los testigos de lo que correspondería a la etapa en la que se encuentra realizando. Obviamente el de transferencia pues va a permanecer porque pues mientras haya un galón la garrafa pues dentro de la cinta se va a tener que estar moviendo constantemente. Bien, nos vendrían faltando otras 4 garrafas. Pues al menos para terminar solo esta etapa de producción. Claramente vamos a apreciar que pues el desplazamiento de las garrafas pues no puede ser muy brusco también. O sea, se hizo una velocidad pues eficiente debido a que pues se trata de que el biodiesel no toque el aire. Entonces digamos que un movimiento brusco en las garrafas de pronto haría que se destape o se dañe alguna parte de la garrafa. Vemos también que pues cuando se llena el biodiesel sale como una pequeña tapa, como un pequeño embudo que pues permite que no se filtre el aire bien. Igual también se deja tapada, sería como una especie de tapado de seguridad, pues para que no toque el aire. Bien, solo faltarían pues 2 garrafas.
Vemos que pues ya cumplimos con la demanda de garrafas pequeñas, ya solo quedan las garrafas de 25 litros. Como se apreció pues anteriormente, pues si se presionan pues los botones de 5 y de 10, claramente no va a permitir mandar garrafas de esos tamaños porque pues ya se enviaron pues las requeridas por el usuario. Bien, solo faltaría una garrafa. De una vez pues vamos a probar otra de las funciones que pues tiene este programa, y es la opción de rearme. La opción de rearme solicita que pues en cualquiera de los procesos que se esté realizando, en el momento de activar el rearme aquí con el botón de stop, todo se va a detener. En caso de que pues se vea como alguna falla o algo, pues algún técnico puede ir a arreglarlo en su momento, y que haya un botón pues de restablecimiento. Sería como el botón de parar y este sería como el de rearme. Al activar este botón pues se tiene que volver la producción al punto exacto donde se detuvo, que como podemos ver, en efecto, regresa al punto. Se puede volver a presionar y todo, o sea, cualquier acción que se haga en el momento no puede continuar su proceso, porque pues es como una especie de parada de emergencia, con la diferencia de que pues el de emergencia sí detiene totalmente todo y se tendría que volver a comenzar totalmente la producción desde cero. En cambio pues el rearme es como un poco más flexible, se podría decir. Vale, vemos que se acabó totalmente, ya los 250 litros ya en el almacenamiento ya no están, pero observamos que pues comenzó otra producción. Esto se debe a que pues se tiene que cumplir la demanda de litros pedidos, y pues se nos pidieron 500 litros y pues la producción solo da para los 250. Y ya eso sería pues básicamente lo que sería como el proceso de producción. Pues por cuestiones de no alargar tanto el video voy a saltarme un poco esta parte de lo que sería pues el proceso del aceite, al menos pues para ya mostrar más los ejemplos de control de calidad y los litros restantes que vendrían faltando. Bien, ya pues terminada la fase, lo que sería como almacenamiento, reactor y lavado. Pues estamos ya en la etapa que sería como la del calentamiento y la previa pues a lo que sería el control de calidad. Ahora pues ya en esta etapa lo que se procede a hacer es pues analizar qué hubiera pasado si pues el control de calidad salía negativo, porque pues es una fase adicional del sistema que pues se tiene que mostrar directamente en el video. Listo. Ya estamos pues en la fase de definir el estado de calidad. Pues acá le vamos a ver que no, o sea que no nos parece que la calidad esté buena. Y automáticamente se nos va a pedir que abramos la válvula 19, que es la válvula que podemos ver acá. Y seguido a eso, pues se abrirá la válvula 17 y pasará todo el líquido que pues estaba acá en la deshidratación a lo que sería pues una zona como de reciclaje. Y pues se volvería a empezar directamente todo el proceso de almacenamiento de aceite, la sosa cáustica de metanol. Como podemos ver, se nos pide que abra la válvula 9, se vuelve a llenar el tanque de agua claramente porque estaba vacío, en la proporcionalidad de la válvula 8, y pues se vuelve otra vez a retomar totalmente el proceso. Pues ahora pues seguiría volvernos a saltar el proceso y pues llegar ya cuando no falten galones por terminar, básicamente. Bien, pues ya terminada lo que sería como la etapa, entonces pues ya quedarían, pues para que coincidan, el número de litros producidos y el número de litros pues pedidos por el usuario. Si se pueden pues comparar aquí entre las garrafas producidas con las de selección, pues faltarían las dos de 25 que no se han producido todavía. Y pues nada más. Vemos que pues se siguen produciendo las garrafas.
y vemos que los litros alcanzados pues están cerca de llegar a lo que sería pues los litros pedidos, ¿no? Entonces aquí vendría el último. Pues cabe analizar qué es lo que vendría a seguir después de todo este proceso de elaboración de biodiesel. Pues se supone que al cumplir la demanda debería reiniciarse totalmente el sistema como si se hubiera presionado el botón de emergencia, porque pues ya acabó toda la producción, ya es como que tendría que volver a iniciar una nueva producción. Como vemos, en efecto, pues los litros realizados y todo eso quedaron todos los valores en cero, no hay nada que se pueda como pues programar y ya solo quedaría pues volver a iniciar desde cero. Bueno, ya con la etapa de producción mostrada previamente, proseguiría pues a mostrar lo que corresponde a la parte de test. Para la sección de test, pues se tiene que iniciar antes de una etapa de producción, no se puede cambiar el modo test hasta que termine pues totalmente la producción. Es una etapa especial que pues simplemente sirve para habilitar válvulas, pues en el orden que generalmente son activadas. Por ejemplo, la válvula 9 siempre es como generalmente la primera en activarse, entonces pues se va a activar la 9, por ejemplo, vimos que aquí se movió, digamos la B8 con proporcional se mueve acá. Aquí si le damos mix podemos ver que el mezclador pues se está moviendo, se deja mover claramente. B2 pues se abre, aprovechando que es una proporcional y pues en el momento en el que el aceite baja. Luego pues se detecta con el sensor C1 que lo acabamos de presionar y lo que queda de aceite pues se pasa al B3. Prácticamente es un resumen de lo que sería pues seguir el proceso, ¿sí? O sea, lleva una secuencia. Inclusive aquí podemos apreciar el testigo de test que nos indica que pues estamos en modo test. Aquí abajo. Y pues básicamente esta etapa es, como mencioné anteriormente, simplemente seguir la secuencia que generalmente pues el proceso de producción llevaría, pues claramente sin los líquidos correspondientes. Simplemente es como para realizar una prueba y ver si todo está bien en el sistema. Podemos ver aquí la etapa de cuando activamos la bomba vacío, cuando prendemos el sensor de presión aquí vemos que se prende, B5 vemos que se abre. Generalmente después pues va también lo de la motobomba 1 para el proceso de realimentación del aceite, vemos la válvula B10 en la cual toca activar el proporcional, vemos la válvula B6 también activando el proporcional, vemos pues el sensor de viscosidad de aquí abajo, vemos pues cómo se habilita B7 para expulsar la glicerina, B11 para mandar el resto de mezcla que queda, B12 para pues el proceso de presión, recordemos que es una válvula proporcional, se activa la bomba de vacío, se activaría después el sensor de presión para dar la entrada al B5 y a la motobomba 1 para otro proceso de realimentación del aceite, que pase y vuelva a pasar, sería más que todo como batir el aceite. Aquí activamos la válvula B10 para el proceso profesional de pues expulsar lo que sería como presión, B6 para volver a mandar la glicerina. Recordemos que es una válvula proporcional, B1 para censar, B7 para expulsar la glicerina restante, motor de bomba 2 pues para el proceso de lavado y deshidratación, B15 que sería lo correspondiente al tanque de agua, proporcional también, aquí se prendería el compresor, pues dependiendo del tipo de proceso, pues aquí va a lanzar niebla o se van a ver las burbujitas. Pero pues como no tenemos líquidos, pues no debería visualizarse ninguno de esos efectos claramente. Pues básicamente ya casi estamos terminando de realizar el testeo. Vemos aquí cómo se prende la resistencia 3. Se habilita, bueno, básicamente pues este es el proceso con el que podemos ver. Cuando deseamos finalizar, pues le daríamos en el botón de finalizar test y listo. Creo que ese sería como un resumen de lo que sería el modo test. Pues ya como un último ejemplo ya para el proceso aquí, y pues algo que también se nos olvidó mencionar en lo que sería la etapa de producción, es el botón de arranque.
Entonces a continuación pues vamos a iniciar un proceso como lo iniciaríamos normalmente, pues solo va a llenar esto con 25 litros. Pues vemos acá lo de los pedidos. Recordemos que pues si no está ajustado con los cálculos de la producción, o sea, lo que dijimos, se producen 250 litros, no hay forma que 525 sea un múltiplo de 250, por lo tanto se ajusta pues al mínimo, que serían los 500 litros, y no se producen 525, sino que se producirían 500. Aquí pues damos inicio a un proceso, podemos probar el botón de rearme, vemos que toda la producción se detiene en su punto, podemos reactivarlo en caso de, aquí vemos cómo hacemos el proceso normalmente, como debería ser, y pues vamos a probar el botón de emergencia, que básicamente debería pues apagar todo. Pues el testigo se va a volver a reiniciar cuando el sistema vuelva a arrancar. Vemos que pues cuando se activa emergencia dio el punto para arranque, activamos producción y vemos que el letrero vuelve a cambiar normalmente. Vemos que pues nada en todo el sistema quedó almacenado porque pues es una parada básicamente de emergencia. Y pues no sé, cabría también resaltar que digamos en el caso de los 21, pues también vamos a mostrarlo en la reserva de una vez. Que la reserva se aproxima al valor más cercano, digamos 700, su valor más cercano pues sería 750, se podrían producir los 750 y dejar los 50 de reserva y vemos que en efecto se van a producir los 750 y se van a dejar 50 de reserva. En el almacenamiento, debido a que el proceso es como muy largo, pues no vamos a dar mucho enfoque en eso y vamos a probar otra vez el rearme, vemos que se detiene totalmente. Y pues daríamos otro botón de emergencia pues para comprobar que realmente pues se apaga. Le damos otra vez a accionar y le damos producción y vemos cómo pues básicamente todo el sistema se ha reiniciado. Y creo que ese sería como un resumen de lo que corresponde a todo este proceso del HMI.